Mi esposo me llamó desde la casa de su hermana y dijo: «Amor, agarré nuestros $45,000 de ahorros para la fertilización in vitro y se los di a mi hermana para que haga el viaje de sus sueños. Ella lo merece más que nosotros». Yo contesté, muy tranquila: «Excelente». No tenía idea de que, 2 semanas antes, ya había escuchado esa frase en mi cabeza. «Tu hermana merece más ese viaje que nosotros tener un hijo». La voz de David sonaba entrecortada por el teléfono. Intentaba sonar seguro, pero se notaba el nerviosismo. Ya transferí el dinero a la cuenta de Emma. Me quedé en la cocina, con la mano apretando la encimera mientras procesaba sus palabras. Los $45,000 que habíamos tardado 3 años en juntar, el dinero que representaba nuestras esperanzas de formar una familia, se habían ido, regalados a su hermana Emma, para unas vacaciones de lujo por Europa. «Perfecto», dije con la voz firme. «Gracias por avisarme». Hubo un silencio del otro lado. Esa no era la reacción que David esperaba. Se había preparado para lágrimas, para gritos, para el drama que él siempre llamaba «tu obsesión por tener un bebé». En cambio, se encontró con calma. «Mira, Olivia», empezó, con ese tono condescendiente que perfeccionó en nuestros 8 años de matrimonio. «Emma la pasó muy mal con su divorcio. Necesita un descanso. Nosotros podemos ahorrar otra vez para la fertilización. Tienes 34, todavía hay tiempo de sobra». Bajé la vista a los papeles sobre la barra. Eran los resultados que mi médico me había dado 2 semanas antes. Documentos que destrozaban la cómoda historia de David sobre tener tiempo de sobra. Papeles que hacían su traición aún más dolorosa. «Tienes razón», dije, sorprendida de lo fácil que me salía la mentira. «Emma lo merece. Espero que se la pase increíble». «¿De verdad?». Su voz sonó dudosa. «¿Eso es todo? ¿No vas a discutir?». «Nada que discutir», confirmé. «Tengo que irme, llego tarde al hospital». Colgué antes de que pudiera responder, antes de que el temblor en mis manos se notara en mi voz. Como enfermera pediátrica, aprendí a mantener la calma en las crisis. Y ahora, esa calma era lo único que me mantenía entera. 2 semanas antes, mi médico me había llamado a una consulta privada. Los resultados de mis últimos exámenes mostraban que mi fertilidad estaba cayendo rápido. Si queríamos tener un hijo con fertilización in vitro, debíamos hacerlo en los próximos 3 meses. Después de eso, mis probabilidades bajarían drásticamente. Aún no se lo había dicho a David. Esperaba el momento adecuado, preparando todo. Y ahora entendía que había hecho bien en guardármelo. Mi celular vibró. Era un mensaje de Emma. «Ay, cuñada, David me contó lo que hizo. Eres la mejor por entender. Ya quiero subir las fotos desde París. Te amo». Me quedé mirando la pantalla, recordando todas las veces que Emma había competido conmigo por la atención y el dinero de David. Las emergencias que siempre aparecían justo cuando algo importante nos pasaba. ¿Cómo lo convenció de cancelar nuestro primer intento de fertilización hace 2 años? Porque necesitaba ayuda con el enganche de su casa. «Primero la familia», había dicho ella. Y David, claro, asintiendo. Mis manos dejaron de temblar. Una calma extraña me recorrió el cuerpo mientras todo empezaba a encajar. Años de ser el segundo lugar detrás de los caprichos de Emma, de ver a David ponerla a ella por encima de nuestro futuro, habían llevado a este momento. Abrí la laptop y entré a nuestra cuenta conjunta. Tal como imaginé, David la había vaciado. Todos los ahorros, los turnos extra que yo hacía, los bonos que depositaba, todo estaba en la cuenta de Emma desde esa mañana. Pero lo que David no sabía era que yo ya había visto venir esto. Hace 6 meses, después del divorcio de Emma, noté cómo miraba nuestro dinero con ese brillo calculador en los ojos. Ahí empecé a prepararme. Abrí una cuenta separada, en otro banco. Cada turno extra, cada bono, todo fue para allá. Hasta vendí algunas de mis joyas, y él ni cuenta se dio. La cuenta conjunta que vació tenía justo lo que yo había calculado que Emma lograría sacarle. El fondo real para la fertilización estaba seguro. Y junto con él, algo más. Pruebas. Cada recibo, cada depósito mío documentado con cuidado durante años. Mi celular vibró de nuevo. Era un mensaje del doctor. «Torres, mi especialista en fertilidad. Cita confirmada para la próxima semana. Todos los documentos listos, como hablamos». Respiré hondo y empecé a reunir lo necesario. 8 años de matrimonio me habían enseñado mucho sobre los patrones de David y Emma. Ahora era hora de usar todo eso a mi favor. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, los recuerdos de los últimos años pasaban por mi cabeza como una película. Cada escena mostraba un patrón que antes había sido demasiado leal para aceptar. La vez que David pospuso nuestra luna de miel porque Emma tenía una crisis con su ex. El aniversario que se perdió porque ella necesitaba ayuda para mudarse.
Cada momento importante de nuestro matrimonio tenía su sombra metida ahí. «Olivia», me llamó Sara, mi compañera del área pediátrica. «¿Todo bien? Te noto rara». Sonreí un poco. David le dio nuestro dinero de la fertilización a Emma, para que se fuera de vacaciones. El rostro de Sara pasó del asombro a la rabia y luego al entendimiento. Ella era una de las pocas que sabían de mi cuenta secreta y mis planes de respaldo. «Así que al final pasó», dijo bajito, llevándome a la sala de descanso. «¿Y ahora qué vas a hacer?» Saqué mi celular y le mostré el correo que había recibido esa mañana de mi abogado. «¿Te acuerdas de Javier Herrera, el abogado cuya hija traté en oncología el año pasado?», pregunté. Sara asintió mientras leía el mail. «Aceptó llevar mi caso gratis», le confirmé. «Dice que, con toda la documentación que tengo, más lo que acaba de hacer David, tenemos un caso sólido por mala administración financiera dentro del matrimonio». La mañana después de que hablé con el abogado Javier Herrera, me desperté antes del amanecer. La luz de la ciudad de Guadalajara apenas se filtraba por la ventana, y por un instante todo parecía en calma. Pero por dentro, yo hervía, no de rabia, de claridad. Sentía que algo en mí se había roto, pero también algo nuevo había nacido en ese vacío. Me miré al espejo del baño del hospital mientras me alistaba para mi turno. Tenía los ojos hinchados, pero la mirada firme. «Ya no vas a llorar por nadie que te quite lo que soñaste», me dije en voz baja. Ese día, en pediatría, nada parecía diferente, pero todo lo era. Cuando una madre me agradeció por cuidar a su hijo, sentí una punzada en el pecho, no de envidia, sino de pérdida. El hijo que yo tal vez nunca tendría, y el hombre que había destruido esa posibilidad con una sola llamada. Al mediodía, mientras revisaba expedientes, mi compañera Sara se me acercó con un café. «¿Ya hablaste con él?», preguntó en voz baja. «¿Con David? No, ni pienso hacerlo». «¿Y el abogado?». «Dice que tengo todo para salir de esto limpia y fuerte». Sara suspiró. «No sé cómo puedes estar tan tranquila, porque ya entendí algo», dije sin apartar la mirada del expediente. «No hay castigo más grande que la indiferencia». Esa tarde, David me escribió. «Emma quiere invitarte a cenar. Dice que te trajo algo de París». El cinismo me revolvió el estómago, pero respondí. «Claro, a las 8 estaré en casa». Cuando llegué, el aroma a vino caro llenaba el comedor. Emma estaba sentada con una sonrisa exagerada, el cabello rubio recién alisado, y David servía copas como si nada hubiera pasado. «Cuñada», dijo Emma levantándose para abrazarme. «Te traje un pañuelo de seda». Lo vi y pensé, ¿esto es tan Olivia? La miré a los ojos y sonreí. «Gracias, Emma. Es precioso. Debe haber costado una fortuna». «Bueno», rió fingiendo modestia. «Digamos que valió cada peso». David tosió, incómodo. Yo seguí hablando con calma. «Supongo que el viaje fue todo lo que esperabas, ¿no?» «Ay, fue mágico. París, Roma, Praga. Aunque confieso que me quedé sin dinero los últimos días, ¿te imaginas? Pero bueno, el dinero se recupera». Levanté la copa. «No siempre», dije con una sonrisa fina. «Hay cosas que no se recuperan tan fácil». El silencio fue instantáneo. David me lanzó una mirada, pidiendo que no siguiera. Emma desvió la vista hacia el mantel, y por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta lista. Después de la cena, mientras ellos reían de algo trivial, me excusé. «Tengo que revisar unos informes del hospital. No se queden despiertos por mí». Subí al dormitorio. Cerré la puerta con llave. Abrí mi laptop y revisé los movimientos bancarios que el abogado me había ayudado a rastrear. Cada transacción tenía su copia impresa. Cada depósito mío estaba sellado con mi nombre. Era meticuloso. Perfecto. Y en medio de los papeles encontré algo más. El comprobante del pago inicial del nuevo apartamento, firmado el día anterior. Al día siguiente me reuní con el doctor Torres. «Tienes 3 meses, Olivia», dijo con tono grave. «No es imposible, pero debes empezar pronto». «¿Y sola?», pregunté. «No necesitas a nadie más que a ti misma». Esa noche, al salir del hospital, me detuve frente a un café que acababa de abrir. En la pantalla del televisor pasaban un noticiero local. «Turista mexicana hospitalizada en París por intoxicación alimentaria». La imagen mostraba a Emma, con el rostro pálido, saliendo de un hospital francés. El corazón me dio un vuelco. No de preocupación, sino de presentimiento. Algo en esa historia no cuadraba. Minutos después, mi celular vibró. Un mensaje de David. «Tenemos que hablar. Es urgente». Respiré hondo, sin responder. Miré por la ventana del café. La ciudad iluminada, viva, indiferente. Sabía que algo se avecinaba, y esta vez, yo estaba preparada. Cuando llegué a casa esa noche, David estaba sentado en el sofá, con el celular en la mano y el rostro pálido. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido nada. «¿Qué pasó?», pregunté.
dejando mis llaves sobre la mesa. Es Emma, dijo con un hilo de voz. Está en el hospital, en París. Fingí sorpresa, aunque ya lo sabía por las noticias. ¿Qué le pasó? Dicen que comió algo en mal estado, pero lo peor es que se quedó sin dinero. No puede pagar la cuenta del hospital. Me crucé de brazos, respirando hondo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? David me miró, incrédulo. Es mi hermana, no la puedo dejar así. Ya la ayudaste una vez, dije despacio. Y usaste el dinero de nuestro hijo para eso. ¿Qué más piensas darle? ¿Tu orgullo? ¿Nuestra casa? Su rostro se contrajo. No seas cruel, Olivia. No entiendes. Emma me necesita. Sí, dije con una calma que lo irritó. Pero tú no entiendes que yo también te necesitaba. El silencio que siguió fue largo, denso. David bajó la mirada. Voy a ver cómo consigo el dinero, murmuró. Haz lo que tengas que hacer, respondí caminando hacia el dormitorio. Pero no cuentes conmigo. Esa noche dormí poco. Me quedé mirando el techo, recordando todos los años en que había esperado que él me eligiera, que me pusiera primero. Esa espera se había terminado. Al día siguiente, mientras desayunábamos, llegó un mensaje al celular de David. Su expresión cambió. «Es Emma», dijo sin mirarme. Le dieron el alta, pero tiene que pagar el hotel y los boletos de regreso. Tomé un sorbo de café y lo miré a los ojos. «¿Y qué piensas hacer?» «Vender el carro». «¿El tuyo?» «El nuestro», corrigió, casi sin pensarlo. Solté una risa baja, amarga. «Perfecto. Así tendrás espacio en el garaje para estacionar tu arrepentimiento». David golpeó la mesa con la palma de la mano. «Basta, Olivia. Siempre estás atacando». «No», le dije levantándome despacio. «Solo estoy dejando de defender lo indefendible». Salí sin mirar atrás. Caminé hasta el hospital, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el peso de la libertad. No era ligera, pero era mía. Durante el turno, mi mente iba y venía. Entre pacientes y monitores, me sorprendía pensando en la ironía de todo. Mientras yo salvaba vidas ajenas, mi propia vida estaba en pausa. Al final del día, el doctor Ramírez me llamó a su oficina. «Olivia, quiero proponerte algo», dijo cruzando las manos. «Hay una vacante en la clínica privada de Zapopan. Buen salario, mejores horarios. Tú encajarías perfectamente». Lo miré, confundida. «¿Y cuándo tendría que empezar?» «La próxima semana». Mi primera reacción fue miedo. Moverme, cambiar, dejar la rutina, pero enseguida pensé en lo que había dicho el abogado. «Tienes que empezar de nuevo». «Lo tomaré», respondí, antes de poder arrepentirme. Salí de la oficina con el corazón acelerado. Afuera, el cielo estaba anaranjado, el sol cayendo sobre la ciudad. Respiré profundo. En el fondo sabía que ese cambio era más que laboral. Era el inicio de otra vida. Esa noche, cuando llegué a casa, David estaba empacando. «¿A dónde vas?», pregunté. «A París. Emma no puede volver sola». «¿Con qué dinero?» «Vendí el carro esta tarde». Asentí. No discutí. No valía la pena. Él me miró, esperando algún rastro de emoción. «¿No vas a decir nada?», preguntó. «Sí», respondí, con una sonrisa serena. «Que tengas buen vuelo». Salí del cuarto antes de que pudiera responder. En la cocina, me serví una copa de vino y encendí una vela. Por primera vez en 8 años, la casa estaba en silencio. Tomé mi laptop y abrí el correo. Había un mensaje nuevo de la clínica privada. «Bienvenida al equipo. Favor de confirmar su asistencia el lunes». Sonreí, pero justo cuando iba a cerrar el computador, un nuevo correo llegó. Remitente. Emma Ramírez. Asunto. «Tienes algo que me pertenece». Mi sonrisa se desvaneció lentamente. Abrí el mensaje. Dentro había una sola línea. «Si no me lo devuelves, hablaré con David. Y no te conviene que lo sepa». El mensaje de Emma me dejó helada. «Tienes algo que me pertenece». Aquella frase daba vueltas en mi cabeza mientras el cursor del correo parpadeaba como un latido. La leí una y otra vez, intentando entender a qué se refería. ¿Qué podía tener yo que fuera de ella? ¿El dinero que ella me había robado con ayuda de su hermano? No tenía sentido. Cerré la laptop, pero el pensamiento me siguió hasta el baño, hasta la cama, hasta mis sueños. No dormí esa noche. A las 6 de la mañana me levanté, preparé café y decidí que no iba a dejar que esa mujer me robara la calma que tanto me había costado. David aún no regresaba de París. Me había escrito apenas 2 mensajes. Llegué bien. Emma se está recuperando. Ni una palabra más. Perfecto. Cuanto menos habláramos mejor. Fui al hospital. Esa mañana el aire olía a desinfectante y a cambio. En el pasillo, Sara me alcanzó con una sonrisa curiosa. «Te ves diferente», me dijo, como si algo dentro de ti se hubiera acomodado. «Tal vez», respondí sonriendo. «O tal vez simplemente dejé de pelear con lo inevitable».
Durante el turno, mientras revisaba un expediente, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Celo de la cuenta. No finjas que no sabes de qué hablo. El corazón me dio un salto. No era solo un correo más. Alguien sabía de mi fondo privado. Guardé el teléfono y traté de concentrarme, pero mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo lo supieron? ¿David? ¿Emma? ¿Alguien del banco? A la hora de salida, no aguanté más. Fui a la cafetería del hospital, abrí el correo de nuevo y le respondí directamente a Emma. No tengo nada tuyo, y te aconsejo que no te metas en asuntos que no entiendes. 5 minutos después, llegó su respuesta. Ah, entiendo perfectamente. Créeme, Olivia, no soy tan tonta como parezco. Y si sigues jugando, David se va a enterar de lo tuyo, con el doctor. Me quedé mirándola, sin parpadear. El doctor. ¿De qué hablaba? Mi relación con el doctor Torres era estrictamente profesional. El único con quien había compartido algo más de confianza era el doctor Ramírez, y aún así, jamás había pasado de un café en la sala de descanso. Esa noche, ya en casa, el silencio me pesó como nunca. El eco de sus palabras retumbaba en mi cabeza. David se va a enterar de lo tuyo con el doctor. Encendí la computadora y, por pura intuición, busqué en mis archivos los correos médicos, los documentos de la fertilización. Todo estaba en orden, hasta que vi algo extraño. Un archivo que no recordaba haber creado, con fecha del día anterior. El nombre era simple. Facturas, JPG. Lo abrí. Eran capturas de mis comprobantes bancarios, los mismos que había mostrado al abogado. Pero había una diferencia. Alguien había editado las imágenes, cambiando los nombres y las fechas. Parecía como si yo hubiera transferido dinero a una cuenta del doctor Ramírez. Me quedé inmóvil. Esa mujer me estaba tendiendo una trampa. Minutos después, llegó otro mensaje. Esta vez por WhatsApp. Emma, no me ignores. Ya tengo las pruebas. Si quieres que todo quede entre nosotras, nos vemos el sábado. Cafetería, El Molino. 11A. M. La sangre me hirvió. Esa era la cafetería donde yo solía ir con David antes de que todo se rompiera. ¿Coincidencia? No. Emma nunca hacía nada por casualidad. Durante los días siguientes fingí normalidad. Fui al trabajo, hablé poco, dormí menos. El viernes en la noche, antes de dormir, me miré al espejo. No vi a la enfermera cansada que había llorado en silencio durante años. Vi a una mujer diferente, una que ya no se dejaba intimidar. El sábado llegué puntual a la cafetería. Emma ya estaba allí, con gafas de sol, una blusa blanca y esa sonrisa suya, la de quien cree tener el control. Puntual, como siempre, dijo alzando su taza. No tengo tiempo para juegos. ¿Qué quieres? Le respondí. Solo lo que es mío, dijo dejando su celular sobre la mesa. Y tú sabes bien qué es. No, Emma. Lo que sé es que robaste el dinero de mi fertilización, que manipulas a tu hermano y que te alimentas del drama. Su sonrisa se borró un instante, pero volvió enseguida. ¡Qué poética! Mira, abrió el celular y me mostró una captura. Según esto, me hiciste una transferencia hace 6 meses. Mismo monto, misma fecha, misma referencia. Eso es falso. Demuéstralo, susurró, inclinándose hacia mí. O se lo enseño a David. La miré fijo, y de pronto entendí su juego. Quería que reaccionara, que perdiera el control, pero no lo haría. Tomé un sorbo de mi café, respiré y le dije con voz serena, haz lo que tengas que hacer. Pero antes de hacerlo, recuerda una cosa, yo tengo guardado todo, cada mensaje, cada transferencia, cada llamada. Y si abres la boca, serás tú la que no podrá volver a levantar la cabeza. Sus labios temblaron. Por primera vez vi miedo, miedo real. Me levanté, dejé dinero sobre la mesa y me marché. Al salir, mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era otra cosa, poder. Esa misma tarde, al llegar al hospital, el doctor Ramírez me llamó aparte. Olivia, ¿tienes un momento?, me dijo con expresión seria. Claro, doctor. ¿Pasa algo? Acaban de llamar de recepción. Bajó la voz. Alguien estuvo preguntando por ti. Una mujer. Dijo ser tu cuñada. Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco. ¿Mi cuñada?, repetí, intentando mantener la calma. Sí, confirmó el doctor Ramírez cruzando los brazos. Se presentó como la hermana de tu esposo. Quería saber tus horarios, tus días libres. Dijo que era algo familiar urgente. Tragué saliva. Sabía que Emma no se quedaría tranquila después de nuestra conversación en la cafetería, pero no imaginé que llegaría tan lejos. ¿Le diste la información?, pregunté, conteniendo el temblor en la voz. Por supuesto que no, respondió él. No soy ingenuo, Olivia. Además, me pareció, ¿cómo decirlo?, extraña, nerviosa, como si buscara provocarte.
Asentí, agradecida, aunque por dentro una punzada de miedo me atravesó el pecho. Emma estaba dispuesta a todo. Esa noche, al llegar a casa, el silencio del departamento me resultó más inquietante que nunca. Encendí una lámpara pequeña y revisé las cerraduras 2 veces. Luego abrí mi laptop, revisé mis correos y ahí estaba. Un nuevo mensaje sin remitente visible. Solo decía: deja de fingir que no tienes nada que ocultar. Esta vez te pasaste. Sentí un nudo en la garganta. Respiré profundo. Sabía que no podía entrar en su juego, pero algo dentro de mí ya no era solo miedo. Era rabia. Una rabia vieja, contenida, que por fin pedía espacio. Tomé el teléfono y llamé a Sara. Necesito hablar contigo, pero no aquí. Nos encontramos en un pequeño restaurante cerca del hospital. Sara llegó con el cabello recogido y la expresión de quien sabe que algo grave se avecina. ¿Qué pasó ahora?, preguntó en cuanto me senté. Emma. Está intentando hacerme daño. Falsificó documentos, anda preguntando por mí en el hospital, y creo que planea algo más. Sara frunció el ceño. Esa mujer está enferma, Olivia. ¿Por qué no hablas con David y le cuentas todo? Solté una risa amarga. ¿Y esperar que me crea a mí antes que a su hermana? Ya sé cómo termina eso. Sara suspiró resignada. Entonces, ¿qué piensas hacer? Esperar, respondí, tomando un sorbo de café. Cuando alguien como Emma se desespera, comete errores. Y yo estaré lista cuando eso pase. A la mañana siguiente, en el hospital, todo parecía normal. O al menos hasta que, al salir de pediatría, vi a Emma. Estaba parada frente a la recepción, impecable, con su sonrisa falsa de siempre. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, con el pulso acelerado. Ella se giró lentamente, como si hubiera estado esperándome. Solo vine a verte, dijo con una dulzura artificial. No pensé que fuera delito visitar a la familia. La gente alrededor comenzó a mirar. En un hospital todo se escucha, todo se repite. No tenemos nada que hablar, le dije entre dientes. Ah, claro que sí, replicó, dando un paso hacia mí. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo le coqueteas a tu jefe mientras tu marido está al otro lado del mundo cuidando de mí. Su tono era suave, pero cada palabra estaba cargada de veneno. Sentí el calor subirme por el cuello. Baja la voz, le pedí. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza que sepan la verdad? Sonrió triunfante. ¿O quizá te preocupa que el doctor escuche? Entonces lo vi. El doctor Ramírez estaba al final del pasillo, observando la escena. Su rostro era una mezcla de sorpresa y confusión. Esto no es lo que piensas, le dije, intentando acercarme. Pero Emma me interrumpió. Ay, no te molestes en explicarle. Seguro ya lo sabe todo, ¿no, Olivia? Las mujeres como tú siempre consiguen lo que quieren, aunque tengan que usar su bata como disfraz. La bofetada se escapó de mis manos antes de que mi mente pudiera detenerla. El golpe resonó en el pasillo. Emma se llevó la mano a la mejilla, teatral, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. ¿Viste eso?, le gritó al doctor. ¡Me atacó! El doctor Ramírez se acercó rápido, separándonos. ¡Basta, las dos!, ordenó. Esto es un hospital, por Dios. Yo respiraba con dificultad. Emma fingía sollozar, atrayendo la atención de todos. Solo vine a hablar con ella, y me pegó, dijo con voz temblorosa. No sé qué le pasa, está fuera de control. El doctor me miró, sin saber a quién creer. Olivia, será mejor que vayas a casa por hoy. Pero, por favor, repitió, con firmeza. Me quité la bata, temblando, y caminé hasta la salida entre miradas curiosas. Afuera, el aire me golpeó como un cubetazo de agua fría. Encendí mi celular. Un nuevo mensaje de David. Emma me llamó llorando. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste pegarle? Me quedé mirándolo, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba y se endurecía al mismo tiempo. Ella había conseguido lo que quería: aislarme, hacerme ver como la villana. Esa noche no fui a mi apartamento. Me quedé en casa de Sara. Ella me preparó té y me dejó su habitación. No te preocupes, me dijo antes de dormir. La gente como ella se desenmascara sola. Cerré los ojos, repitiendo sus palabras como un mantra. Pero a medianoche, el timbre sonó. Sara fue a abrir. Un hombre esperaba en la puerta. Traía un sobre en la mano. ¿Olivia Rivas?, preguntó. Sí, soy yo. Le traigo una notificación judicial. Sara y yo nos miramos. El sobre tenía mi nombre y un sello rojo. Demanda por agresión física y difamación. El sobre pesaba más que el aire. Lo sostuve entre mis manos un momento, sin abrirlo, como si al retrasar lo inevitable pudiera cambiar la realidad. Sara lo miraba con la misma mezcla de miedo y rabia que yo. No puede ser, susurró. ¿Te está demandando? Sí, respondí en voz baja. Y sé exactamente quién la ayudó a hacerlo. Dentro del sobre, la notificación lo confirmaba. Emma Ramírez versus Olivia Rivas. La acusación era absurda.
agresión física y difamación pública. Pero el sello del juzgado era real. Tenía fecha, número de expediente, firma digital. Me senté en la cama de Sara, sintiendo cómo la adrenalina se transformaba en un peso helado en el estómago. Lo tenía todo planeado, dije con voz apagada. Me provocó en el hospital. Sabía que perdería el control, y lo usó en mi contra. Sara apretó los labios. Tienes que hablar con Javier, tu abogado. Ya. Esa misma mañana lo llamé. Me citó en su oficina en el centro de Guadalajara, un edificio antiguo con aroma a madera y papeles viejos. Javier me recibió con su habitual calma de cirujano. Tranquila, Olivia. Vamos a revisar todo. Le entregué la notificación y los correos impresos de Emma. Los leyó en silencio, con una ceja arqueada. Esto, dijo finalmente, esto no es una demanda fuerte. Es un intento de intimidarte. Pero sí, tenemos que responder oficialmente. No hacerlo sería admitir culpa. ¿Y el video? Pregunté. ¿Qué video? El hospital tiene cámaras. Si la grabaron provocándome, podemos probar que no fue un ataque. Javier asintió. Exacto. Pediremos la grabación como evidencia. Aunque... me miró con cierta cautela. Te advierto que Emma es inteligente. Si tiene contactos ahí, podría intentar manipular las imágenes antes de que las obtengamos. Sentí un escalofrío. Entonces hay que hacerlo rápido. Javier tomó nota y cerró la carpeta. Deja que yo me encargue. Tú, por favor, mantén la calma. No respondas a ningún mensaje ni hables con ella. A veces, el silencio es la defensa más letal. Salí de la oficina un poco más tranquila, pero con la certeza de que la guerra apenas empezaba. Esa tarde, regresé a la clínica. El doctor Ramírez evitó mirarme durante horas, y lo entendí. El escándalo del pasillo aún flotaba en el aire. Al final del turno, me llamó a su despacho. Olivia, necesito saber la verdad. ¿De verdad le pegaste? Sí, admití, bajando la cabeza. Pero fue una reacción a su provocación. Ella me insultó, mintió delante de todos, y yo simplemente perdí el control. El doctor suspiró. No voy a juzgarte, pero necesito que sepas que la dirección está al tanto. Si esto escala, podrían suspenderte temporalmente. Lo entiendo, dije con un nudo en la garganta. No me voy a esconder. Antes de salir, él me detuvo. Olivia, su tono cambió, más humano. A veces hay que dejar que la gente se hunda sola. No necesitas hundirte con ellos. Sus palabras me acompañaron de camino a casa. Me preparé una cena ligera, aunque no probé bocado. Y justo cuando iba a acostarme, el celular vibró. Era un mensaje de David. Emma me contó todo. Estoy regresando a Guadalajara. No puedo creer lo que hiciste. No respondí. No podía. No porque no tuviera que decir, sino porque ya nada que dijera importaría. 2 días después, Javier me llamó temprano. Conseguimos las grabaciones del hospital. Pero hay un problema. ¿Cuál? Faltan partes. La cámara del pasillo se apagó justo cuando empezó la discusión. Me quedé en silencio. Era obvio que alguien había intervenido. ¿Y las cámaras del lobby? Pregunté. Ahí sí aparece Emma entrando, hablando con el recepcionista y... Algo más, dijo con voz cautelosa. Fue a la administración minutos antes de verte. Pidió información sobre tu contrato y tu horario. Y dejó un sobre. ¿Un sobre? Sí, sellado. Nadie sabe qué contenía, pero el administrador dice que llevaba tu nombre. Mi mente se aceleró. ¿Qué habría dejado? ¿Una carta? ¿Pruebas falsas? Olivia, continuó Javier, necesito que me digas si hay algo más que pueda usar en tu contra. Nada, respondí con firmeza. Pero si ella quiere jugar sucio, lo va a lamentar. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, escuché pasos afuera de mi departamento. Me levanté con cautela y miré por la mirilla. Nadie. Pero bajo la puerta había algo deslizado. Un sobre blanco. Lo tomé, temblando. Dentro había una sola fotografía. Emma y David, abrazados en el aeropuerto, con la fecha de ese mismo día. Y al dorso, una nota escrita con tinta roja. Ahora entiendes quién siempre gana. El corazón me martillaba en el pecho. Me senté en el suelo, con la foto entre las manos, y supe que la línea que separaba la guerra emocional de la destrucción total acababa de borrarse. Minutos después, mi celular volvió a vibrar. Un número desconocido. Contesté sin pensar. «¿Olivia Rivas?», dijo una voz masculina. «Habla el comandante Soto, de la policía de Zapopan. Necesitamos que venga a la estación. Su nombre aparece en una denuncia adicional presentada esta noche». Me quedé helada. ¿De qué se trata?, logré preguntar. De un presunto robo de identidad y fraude bancario. El mundo se me nubló. Emma había dado su siguiente golpe. Me quedé mirando el celular como si la voz del comandante hubiera salido de un mal sueño. Robo de identidad, fraude bancario. Eran palabras pesadas, pero peor aún, eran palabras suyas.
De Emma. Tomé mi bolso, respiré profundo y salí rumbo a la estación de Zapopan. La ciudad todavía estaba despierta, luces, ruido, tráfico. Pero para mí todo sonaba amortiguado, como si caminara dentro de una burbuja. Al llegar, el policía de guardia me pidió mi identificación. Espere un momento, señorita Rivas. El comandante está por recibirla. Minutos después, un hombre alto y moreno me hizo pasar a una oficina pequeña. Soy el comandante Soto, dijo con voz grave. Le agradezco que haya venido tan pronto. ¿De qué se trata exactamente? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Él abrió una carpeta y sacó unas hojas. Se presentó una denuncia anónima. Mintió. Lo supe de inmediato por su tono. Alegando que usted habría realizado transferencias irregulares desde una cuenta conjunta a otra a nombre de un médico, un tal Ramírez. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Eso es una mentira. Alguien está intentando incriminarme. Puede ser, respondió el comandante, observándome con atención. Pero necesitamos investigar. Tenemos registros bancarios con su nombre y su número de cuenta. Me incliné hacia adelante, sin poder creerlo. ¿Y quién entregó esos registros? Una mujer llamada Emma Ramírez. Dijo ser su cuñada. Ahí estaba. Mi sospecha, mi rabia, mi impotencia, todo confirmado en una sola línea. Pasé casi una hora respondiendo preguntas. Intenté mantenerme serena, recordar cada detalle, cada movimiento, cada fecha. Por dentro, una parte de mí gritaba, otra observaba, calculaba. Cuando por fin me dejaron ir, el comandante añadió con voz más suave. Señora Rivas, mi esposa trabaja en el hospital civil. Sé quién es usted. No creo que haya hecho nada malo, pero le aconsejo que tenga cuidado. Esa mujer no está bien. Le di las gracias y salí. Afuera llovía. Una lluvia fría y fina que empapaba la calle. Caminé sin paraguas hasta la esquina, donde esperé un taxi. En la ventana del auto, mi reflejo parecía el de otra persona. Pálida, cansada, pero con los ojos encendidos. Cuando llegué a casa, había otro mensaje de David. Emma me contó del fraude. No puedo creer que hayas caído tan bajo. Espero que te entregues antes de que esto empeore. Reí en voz baja, un sonido que me asustó incluso a mí. ¿Entregarme? Pensé. No, David. Esta vez quien va a entregarse eres tú. A la mañana siguiente fui directa a ver a Javier Herrera. Cuando le conté todo, me escuchó sin interrumpir. Ya imaginaba que ella no se detendría, dijo cerrando los ojos un segundo. Vamos a contraatacar, Olivia. ¿Cómo? Con pruebas. Lo que Emma no sabe es que todo lo que hizo deja rastros. Voy a pedir una auditoría de las transferencias originales y un peritaje de los documentos que presentó. Si los alteró, lo sabremos. Me quedé en silencio un momento. Javier, dije despacio. ¿Y si lo sabe? ¿Y si lo planeó tan bien que todo le sale perfecto? Él sonrió con esa calma suya. Nadie planea tan bien cuando está obsesionado. La gente así siempre comete errores. Lo importante es que tú no cometas ninguno ahora. Salí de la oficina con un alivio extraño. A veces, la promesa de justicia era lo más cercano que se podía tener a la paz. Durante esa semana, evité las redes, evité al hospital. Pero un día, mientras caminaba por el mercado, escuché dos enfermeras hablando detrás de mí. ¿Supiste lo de la licenciada Rivas?, decía una. Dicen que la suspendieron. Sí, y que el doctor Ramírez también está involucrado. ¡Qué pena! Se veía tan profesional. Me di la vuelta, helada. Las palabras me golpearon como piedras. ¿Suspendida? ¿Yo? Corrí a casa y abrí mi correo institucional. Ahí estaba la notificación. Suspensión temporal preventiva hasta esclarecer los hechos. Cerré los ojos. Era el siguiente paso de Emma. Cortarme la estabilidad, el trabajo, mi identidad. Pero si creía que me iba a romper, no me conocía en lo absoluto. Llamé a Sara. ¿Puedes venir?, le pedí. Cuando llegó, me encontró rodeada de carpetas, documentos, fotos, correos impresos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Lo que Emma nunca esperó. Estoy organizando todo, cada dato, cada prueba. No voy a defenderme, Sara. Voy a demostrar quién es ella. Pasamos horas revisando, ordenando, clasificando. Sara me miró varias veces en silencio. Nunca te había visto así, dijo finalmente. Estás diferente. Ya no soy la enfermera que pedía permiso para soñar, respondí sin dejar de escribir. Soy la mujer a la que le arrebataron todo y aún así sigue de pie. Esa noche, mientras Sara dormía en el sofá, me quedé despierta frente a la laptop. Había un detalle que no dejaba de rondarme la cabeza. Las fechas de las transferencias falsas. Todas coincidían con los días en que David había viajado para ayudar a su hermana. Abrí las copias de los registros bancarios y vi algo que me heló la sangre. Las transferencias no se habían hecho desde mi computadora, sino desde una dirección IP registrada a nombre de David Morales. Ahí estaba la prueba.
Emma no había actuado sola. Con las manos temblando, imprimí todo y lo guardé en una carpeta roja. Sabía que el golpe final estaba cerca. A la mañana siguiente, Javier me llamó. Olivia, necesito que vengas de inmediato. ¿Qué pasó? La denuncia contra ti acaba de retirarse. Pero eso no es todo. Emma Ramírez fue citada por falsificación de documentos y obstrucción de justicia. Me quedé en silencio. ¿Quién la denunció? Pregunté. Alguien presentó las pruebas de las transferencias manipuladas. Desde una cuenta anónima. Mi corazón se detuvo por un segundo. Solo una persona tenía esas pruebas antes que yo. David. ¿Será posible que por fin él haya visto la verdad? O quizá solo estaba protegiéndose a sí mismo. El teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje sin nombre de remitente. Te dije que la gente así se hunde sola, pero aún no sabes todo. Y adjunto un archivo, video, MP4. Abrí el archivo y mi sangre se heló. En la pantalla, David y Emma discutían en un cuarto de hotel, los dos alterados, gritando. Y de pronto, David la empujaba contra la pared. El video se cortaba ahí. No podía apartar la vista de la pantalla. El video se repetía una y otra vez. Y cada vez que veía a David empujarla, sentía una mezcla enfermiza de sorpresa, repulsión y una punzada de miedo. No por Emma, por lo que eso significaba. Apagué la laptop, respiré profundo. Me apoyé en el escritorio. Las piezas empezaban a moverse, todas al mismo tiempo, como un rompecabezas que había esperado demasiado para revelarse. Ese video no era casualidad. Alguien me lo había enviado por una razón, y esa razón no podía ser simple. A la mañana siguiente, fui a ver a Javier. Entré a su oficina sin avisar, todavía con el cuerpo tenso. Necesito que veas esto, le dije, entregándole la memoria USB con el video. Lo vio en silencio, sin interrumpirme, sin apartar la mirada de la pantalla. Cuando terminó, se reclinó en la silla. ¿Sabes quién te lo mandó? No, solo decía, para que veas quién miente de verdad. Javier se frotó la barbilla. Esto cambia todo, Olivia. Si este video es auténtico, muestra un conflicto serio entre ellos. Ella podría perder toda credibilidad ante el juez. Y él, añadí, podría estar implicado en más de lo que pensé. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Qué piensas hacer?, preguntó al fin. Esperar un poco más. Quiero saber hasta dónde están dispuestos a llegar antes de dar el último golpe. Salí de su oficina con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. Ya no era solo una guerra de palabras, de demandas o falsos correos. Había algo más oscuro entre David y Emma, algo que llevaba años fermentando. Esa tarde, David me llamó. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. ¿Sobre qué? Sobre Emma. Su tono era diferente, no arrogante ni condescendiente, sino tenso. «Está bien», respondí, «pero si vas a venir, ven solo». Nos encontramos en una cafetería cerca del Parque Revolución. Cuando llegó, noté que había envejecido 10 años en 2 semanas. Ojeras, barba crecida, mirada vacía. «Gracias por venir», dijo sin mirarme. No contesté. Esperé. «Sé lo que piensas», comenzó. «Que soy un imbécil, que elegí mal, y tienes razón. Pero Emma se está saliendo de control. No supe si reír o gritarle». «¿Hasta ahora te das cuenta? No entiendes. Ella no solo mintió, me chantajeó. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Me hizo firmar documentos, mover dinero, todo a su nombre. Dijo que si no lo hacía, mostraría cosas que me destruirían. Lo observé, intentando medir sus palabras. ¿Remordimiento o miedo? ¿Qué cosas, David? Fotos, conversaciones, cosas personales. Y no solo mías, también tuyas». Me quedé helada. «¿Mías?», asintió. «Copió tus archivos del portátil cuando estuve en París. Tenía acceso a todo». Por un momento, el ruido de la cafetería desapareció. Solo quedaba su voz, la confesión que nunca pensé escuchar. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora... no lo sé. Me escribió anoche. Dice que si no la ayudo, va a destruirnos a los dos». «No puede destruir a alguien que ya no teme», le dije sin apartar la mirada. «Pero sí puede hundirse sola, y tú estás a punto de acompañarla». David se frotó la cara, desesperado. «No quiero perderlo todo». «Ya lo perdiste», respondí con frialdad. «Solo falta que te des cuenta». Nos quedamos callados. Y en ese silencio, supe que algo en él había cambiado. Tal vez no por amor ni culpa, sino por pura supervivencia. Esa noche, de regreso en mi apartamento, encontré la puerta entreabierta. Entré con cautela, el corazón latiendo con fuerza. Todo parecía en orden, excepto una cosa. Sobre la mesa había una carpeta. Adentro, una serie de fotografías impresas. Eran imágenes mías, en el hospital, en mi casa, incluso en la cafetería donde había estado con David esa misma tarde.
Y junto a las fotos, una nota escrita a mano. Deja de jugar o todos sabrán quién eres realmente. Me apoyé en la pared, respirando rápido. Las fotos olían a tinta fresca. Eso significaba que habían sido tomadas hace poco, muy poco. Tomé el teléfono y llamé a Javier, pero no contestó. Le dejé un mensaje urgente. Luego marqué el número de Sara. No puedo más, dije apenas escuchó mi voz. ¿Qué pasó ahora? Alguien estuvo en mi casa. Me dejaron fotos y una amenaza. Sara llegó en 20 minutos. Revisó todo conmigo, habitación por habitación. Esto es acoso, Olivia, dijo con los ojos llenos de rabia. No puedes quedarte aquí sola. Vente conmigo, al menos por unos días. Asentí. Empaqué rápido lo necesario. Ropa, documentos, la carpeta con pruebas. Mientras cerraba la maleta, noté que debajo de una de las fotos había otra hoja doblada. Era una impresión del video, una captura del momento exacto en que David empujaba a Emma. Y al reverso, escrita con la misma letra, una frase nueva. Lo que pasó esa noche fue solo el principio. Me quedé quieta, el papel temblando entre mis dedos. Afuera, un auto pasó lento frente al edificio, con las luces apagadas. Sara se acercó a la ventana. «No hay nadie», dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Guardé la hoja y cerré la maleta. «Vámonos», le dije. Mientras el taxi nos llevaba hacia su casa, mi mente no dejaba de repetir esa frase. Lo que pasó esa noche fue solo el principio. Esa noche no dormí. Al amanecer, el celular vibró otra vez. Era un mensaje de un número desconocido. «Tu abogado sabe más de lo que te dice. Pregúntale por la llamada del jueves». Lo leí 3 veces, sin entender del todo. El jueves, Javier me había dicho que había recibido una comunicación confidencial del juzgado. Y de pronto, lo comprendí. El video, las pruebas, el retiro repentino de la denuncia. Javier sabía algo grande. El amanecer entraba por la ventana cuando tomé mi bolso y las llaves. «¿A dónde vas?», preguntó Sara, medio dormida. «A buscar respuestas», respondí, cerrando la puerta. Sabía que la próxima vez que alguien mintiera, ya no me limitaría a escucharlo. Esta vez iba a hacerlo confesar. El sol ya se levantaba sobre Guadalajara cuando llegué al despacho de Javier. A esa hora, las oficinas estaban cerradas, pero su auto, un sedán gris que conocía bien, estaba estacionado justo frente a la puerta. Esperé unos minutos, viendo cómo el calor del amanecer empañaba los vidrios del coche. No tardó en aparecer. Camisa sin planchar, corbata torcida, cara de no haber dormido. «Olivia, ¿qué haces aquí tan temprano?», me preguntó, sorprendido. «Tú dime», respondí, cruzándome de brazos. «¿Qué pasa con la llamada del jueves?». Por un segundo, su expresión cambió. Apenas un pestañeo, pero suficiente. Sabía exactamente de lo que hablaba. «¿Quién te dijo eso?», preguntó fingiendo calma. «No importa. Contéstame». Se quitó los lentes, los limpió lentamente. «Recibí una llamada del juzgado, sí, pero no podía contártelo hasta confirmar que era cierto». «¿Confirmar qué?». Me miró con una seriedad que me hizo retroceder medio paso. «Que David presentó una declaración». Mi mente se quedó en blanco. «¿Qué tipo de declaración?». «Dijo que Emma manipuló los registros bancarios, que falsificó tu firma y que él lo permitió». Me quedé helada. «¿Lo permitió?». «Sí, porque…». Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Según él, Emma lo amenazó con revelar algo de su pasado, algo que podría destruirlo. Sentí un zumbido en los oídos. No quise saber qué era ese algo, pero Javier siguió hablando. «El tribunal ya tiene copia de su declaración. Por eso retiraron la denuncia contra ti. Emma todavía no lo sabe». «¿Y el video?», pregunté apretando los puños. «Fue David quien lo filtró. Me lo mandó directamente. Dijo que necesitaba saber con quién habías estado casada realmente». Me apoyé en la pared, intentando procesarlo. David no era inocente, pero al menos había decidido hablar. No sabía si por remordimiento o por miedo, pero lo había hecho. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora debemos protegerte. Emma va a reaccionar. No es una mujer que acepte perder». Javier se levantó y me entregó una carpeta. «Aquí tienes una copia de la declaración. Léela con calma». Salí del despacho con la carpeta en la mano, sin abrirla todavía. Me senté en una banca frente al Parque Morelos. La gente caminaba, los niños corrían, el sonido de los vendedores llenaba el aire. Todo seguía como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Abrí la carpeta. Dentro, el testimonio de David. «Reconozco que Emma falsificó documentos y me obligó a participar en una maniobra financiera para transferir dinero de nuestra cuenta conjunta. Lo hice bajo presión. Olivia no tuvo conocimiento de estas acciones. También admito haber presenciado episodios de inestabilidad emocional por parte de mi hermana, que podrían poner en riesgo a terceros». Pasé las hojas con las manos temblorosas. Al final, una nota escrita a mano.
No quiero que la lastime más. Haz lo que tengas que hacer. Cerré la carpeta. No sabía si llorar o reír. Después de años de silencio, David finalmente había dicho algo verdadero. Tarde, sí, pero verdadero. Esa tarde, Javier me llamó otra vez. El juzgado autorizó una orden de restricción contra Emma. No puede acercarse a ti ni al hospital. ¿Y la policía? Están buscándola. No la encuentran. El aire se volvió más denso. Emma había desaparecido. Los días siguientes pasaron en un limbo extraño. Dormía poco. Comía menos. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Pero lo más desconcertante era el silencio de David. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Hasta que una noche, a las 2 de la madrugada, el timbre sonó. Me levanté despacio, el corazón acelerado. Miré por la mirilla. Era él. ¿Qué haces aquí?, pregunté al abrir, todavía en bata. Necesitaba verte, dijo, la voz quebrada. No puedo seguir así. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos. Parecía un hombre al borde del colapso. ¿Dónde está Emma?, pregunté. No lo sé. Desde hace 3 días no contesta. Entró sin que lo invitara. Caminó por la sala, nervioso. Me di cuenta de algo, dijo al fin. No solo me manipuló a mí, nos manipuló a los dos. ¿Y ahora qué quieres, David? ¿Perdón?, pregunté con amargura. No, solo quiero ayudarte a terminar con esto. Lo miré sin creerle. ¿Por qué ahora? Porque anoche alguien me dejó esto. Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Adentro, una foto. Era la misma habitación del video, pero desde otro ángulo. En la imagen, se veía a Emma parada frente a la cámara, sonriendo. Y detrás de ella, en el espejo, reflejado, David con el celular en la mano, grabando. Sentí un escalofrío. ¿Tú grabaste ese video? Sí, admitió. Quería tener pruebas de cómo me chantajeaba, pero ella lo descubrió. Me atacó. Después, todo se salió de control. Di un paso atrás. Entonces la empujaste. Sí, pero no la lastimé. Solo quería que me dejara en paz. Cerré los ojos un momento. Todo encajaba. La desaparición, la nota, el silencio. David, susurré. ¿Y si no fue ella quien desapareció? ¿Y si alguien la está buscando por otro motivo? Él se quedó quieto, la mirada perdida. No lo sé, pero anoche alguien entró a mi departamento. No se llevaron nada. Solo dejaron una palabra escrita en el espejo del baño. Justicia. El silencio se volvió insoportable. Antes de que pudiera decir algo más, el celular de David vibró. Lo sacó, leyó el mensaje y su rostro se desfiguró. ¿Qué pasa?, pregunté. Me mostró la pantalla. Un mensaje sin remitente. Solo 2 palabras. Ya la encontraron. El teléfono se le resbaló de la mano. ¿Qué significa eso?, pregunté con la voz temblorosa. Significa, dijo con un hilo de voz, que esto todavía no ha terminado. El mensaje seguía ahí, en la pantalla del celular de David, parpadeando como una sentencia. Ya la encontraron. La habitación se quedó muda. Ninguno de los dos se atrevía a decir nada, como si ponerlo en palabras lo hiciera más real. ¿Dónde?, pregunté finalmente. David no contestó enseguida. Buscó su abrigo con las manos temblorosas. La policía, dijo apenas. Tenemos que ir. El trayecto hasta la comandancia fue un silencio lleno de respiraciones cortas. La ciudad estaba envuelta en neblina. Las luces de los faroles parecían fantasmas que nos observaban. Cuando llegamos, el comandante Soto nos recibió con una mirada seria. Gracias por venir, dijo sin cortesías. Hay algo que deben ver. Nos condujo hasta una oficina donde había una carpeta sobre la mesa y un monitor encendido. Esta mañana encontraron un cuerpo en un terreno baldío cerca de Tlajomulco, explicó. No tenemos confirmación oficial, pero los documentos y pertenencias coinciden con una mujer llamada Emma Ramírez. David se derrumbó en la silla. Yo me quedé de pie, sintiendo que el piso se desmoronaba bajo mis pies. ¿Está?, pregunté sin poder terminar la frase. Sí, respondió Soto con cautela. Ya notificamos al juzgado. Y, señora Rivas, me miró fijamente. Su nombre volvió a aparecer. ¿Qué?, pregunté, confundida. Encontramos su tarjeta del hospital en el bolso de la víctima. También, un sobre con varios documentos, todos con su firma. Me quedé en blanco. Eso es imposible. Nunca la vi desde aquella discusión en el hospital. David alzó la cabeza. Tenía la cara desencajada. Comandante, escúcheme. Ella no tuvo nada que ver con esto. Soto lo observó unos segundos. Luego asintió. No estoy acusándola. Pero necesito que entienda que, con el historial de amenazas entre ustedes 3, habrá una investigación formal. Asentí, sin poder hablar. Cuando salimos de la estación, el aire parecía más frío, más denso. David caminaba a mi lado, en silencio. ¿Tú crees que alguien...? Empecé a decir. No lo sé.
me interrumpió. Pero yo no fui Olivia. Te lo juro. Lo miré a los ojos. Por primera vez en años vi miedo genuino. No te creo del todo, le dije con calma. Pero tampoco te acuso. Aún no. Esa noche, de regreso en casa de Sara, le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir. Esto ya se volvió demasiado oscuro, dijo al fin. Olivia, tienes que cuidarte. No puedo esconderme, respondí. Tengo que saber la verdad. Durante los días siguientes, las noticias empezaron a llenar las redes. Encuentran muerta a mujer implicada en fraude conyugal en Guadalajara. Los titulares usaban palabras como misterio, traición, venganza. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero algo sí sabía. Emma no se fue sin dejar algo detrás. El jueves, Javier me llamó. Recibí una notificación de la fiscalía, dijo. Van a citarte para declarar. ¿Otra vez? Sí, pero hay más. El laboratorio forense encontró algo interesante en las pertenencias de Emma. Una memoria USB. Sentí el corazón acelerarse. ¿Qué contenía? Aún no lo sabemos. Me dijeron que tenía archivos encriptados, pero había un nombre en la etiqueta. ¿Cuál? El tuyo. El silencio se hizo eterno. Van a descifrarlo esta semana, continuó Javier. Olivia, tienes que prepararte. Si ese dispositivo contiene algo comprometedor, puede cambiar todo el caso. Colgué sin decir palabra. Pasé el resto del día en el hospital, aunque apenas podía concentrarme. Cada sonido del pasillo me hacía girar. Cada sombra me parecía una amenaza. A la salida, al abrir la puerta de mi coche, encontré un papel doblado en el asiento. No había nadie cerca. Lo abrí con cuidado. No creas todo lo que te muestren. La verdad no estaba en Emma, sino en quien la ayudó. No había firma, pero la letra era de David. Lo llamé de inmediato, pero su número estaba fuera de servicio. Esa noche llovió con furia. Los truenos parecían partir el cielo, y yo no podía dejar de mirar la carpeta con las pruebas, los documentos, el video, todo apilado sobre mi mesa como una vida entera comprimida en papeles. Pasadas las 10, recibí una llamada del comandante Soto. Señora Rivas, necesito que venga al laboratorio forense mañana temprano. Es importante. ¿Encontraron algo en la memoria? Sí, y no va a ser fácil escucharlo. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Dormí mal, entre sueños entrecortados donde Emma aparecía sonriendo, pero sin rostro. A las 7 de la mañana estaba en el laboratorio. Javier ya me esperaba. Su cara era grave. El contenido de la memoria, dijo con voz baja. Eran grabaciones de audio. El técnico nos condujo hasta una pequeña sala. Sobre la pantalla del computador, el nombre del archivo. Para cuando todo acabe. El técnico dio play. La voz de Emma llenó la habitación. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy viva. Y probablemente pienses que lo hice yo, pero no fue así. Nada fue como parecía. David me usó, igual que te usó a ti, Olivia. Sentí un escalofrío recorrerme. La voz continuó, entrecortada. Guardé todo lo que me pidió. Las transferencias, los documentos falsos. Creí que era por amor, pero solo quería protegerse. Si algo me pasa, busquen en la cuenta R&M Projects. Él sabe de qué hablo. El archivo se cortó abruptamente. Me quedé sin palabras. Javier me miró, pálido. ¿Lo ves? Dijo. La historia no era entre tú y Emma. Era entre ella y David. Salí del laboratorio temblando. Afuera, el sol brillaba con una claridad casi cruel. Tomé aire y marqué un número que no había usado en meses. El del comandante Soto. Comandante, sé dónde deben buscar. Esa tarde, la policía entró a una oficina privada en Zapopan, propiedad de una empresa fantasma llamada R&M Projects. Dentro encontraron documentos, registros y decenas de transferencias internacionales. Y una foto. David y Emma, sonriendo frente a una computadora. Detrás, un sobre abierto con mi nombre escrito a mano. Mientras el comandante me mostraba la imagen, sentí que algo dentro de mí finalmente encajaba. David no solo había participado, lo había planeado desde el principio, pero antes de que pudiera asimilarlo, el comandante recibió una llamada. Su rostro cambió. Colgó despacio y me miró. Olivia, dijo en voz baja. David Morales no está en Guadalajara. Su auto fue encontrado esta mañana, vacío, a la orilla de la carretera de Tepatitlán. Me quedé helada. El pasado había terminado de explotar. Y ahora, el único que quedaba vivo era el hombre que había aprendido a desaparecer. Cuando escuché las palabras del comandante, sentí que todo el aire se me escapaba de golpe. David Morales no está en Guadalajara. No era solo una frase, era la confirmación de que la historia aún no había terminado. El comandante Soto me miraba con cautela, como si temiera que me derrumbara ahí mismo. El auto fue encontrado esta mañana, en la carretera rumbo a Tepatitlán.
las puertas abiertas, la llave puesta. No había señales de violencia, pero dentro hallamos un cuaderno, su billetera y un sobre con su nombre y el tuyo. ¿Mi nombre?, pregunté, incrédula. Sí, tenía escrito a mano. Para Olivia, cuando ya no haya más mentiras. Mi garganta se secó. ¿Puedo verlo? Soto asintió y me entregó el sobre. Lo abrí despacio, con las manos temblando. Dentro había 3 hojas. La letra era de David, sin duda. Olivia, no hay forma fácil de decir esto. Todo lo que creíste era cierto y falso al mismo tiempo. Emma y yo creamos la empresa R&M Projects hace 3 años, mucho antes de tus tratamientos. Al principio era solo un proyecto pequeño, un fondo de inversión familiar. Pero cuando las cosas se complicaron, Emma comenzó a usarlo para mover dinero sin declararlo. Yo lo permití. No lo hice por codicia, sino porque ella me tenía atrapado. Lo que Emma tenía contra mí eran pruebas de un error que cometí en mi trabajo, un desfalco menor, un préstamo mal hecho. Ella lo descubrió y lo usó para controlarme. Te juro que nunca quise que tú quedaras en medio, pero cuando vi que todo se desmoronaba, decidí dejar que me culpara. Pensé que era lo que merecía. No sabía que iría tan lejos. Cuando grabé el video no fue por odio, fue miedo. Miedo de lo que podía hacer. Si estás leyendo esto, ya sabrás que ella guardó algo más. No busques venganza, Olivia. No lo necesitas. Todo lo que quise alguna vez fue tener el valor que tú tuviste desde el principio. Me quedé mirando las hojas, incapaz de llorar. Era una confesión, sí, pero también un epitafio. ¿Y ahora qué pasará con él?, pregunté al comandante. Estamos buscándolo. Por ahora es una persona desaparecida, no un prófugo. Pero si estaba implicado en el fraude, lo sabremos pronto. Asentí, aunque por dentro sentía un vacío extraño. No era alivio, ni tristeza. Era una mezcla amarga de final y comienzo. Pasaron semanas. La investigación se volvió un laberinto. Los medios se cansaron del caso. Los titulares cambiaron. Las versiones se confundieron. Emma, la villana. David, el cómplice. Yo, la enfermera traicionada que se volvió el rostro de la dignidad silenciosa. Pero la verdad nunca fue tan simple. 3 meses después, mi vida se parecía poco a la de antes. Dejé el hospital y acepté el puesto en la clínica privada de Zapopan. No era el mismo lugar donde comenzó mi historia, pero sí el que me permitió empezar otra. Sara seguía siendo mi amiga y Javier se había convertido en más que mi abogado. Era una especie de hermano mayor, alguien que me recordaba que la justicia, aunque tarda, llega. Una tarde, al salir de la clínica, encontré una carta en mi casillero, sin remitente, sin sello. Solo decía, gracias por no rendirte. Adentro, una fotografía. Yo, sonriendo con un grupo de niños del hospital. Una foto que nunca recordé haber visto. Detrás, una firma apenas visible. DM. No supe si era real o un acto de despedida simbólica, pero por primera vez en mucho tiempo, no necesité una explicación. Salí a la calle. Guadalajara brillaba bajo la luz del atardecer, y el aire olía a tierra mojada. Respiré hondo. Había aprendido que la justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega cuando decides no vivir más en el dolor de otros. Esa misma noche, encendí una vela y abrí mi diario. Escribí una sola frase. No siempre se gana destruyendo. A veces, el poder está en reconstruirse. Cerré el cuaderno y miré alrededor. El departamento era pequeño, pero mío. El silencio ya no pesaba. Acompañaba. Emma Ramírez fue enterrada discretamente. La policía nunca determinó si su muerte fue un accidente o un crimen. Las grabaciones que dejó desaparecieron misteriosamente del archivo forense. Algunos dicen que fueron robadas. Otros, que alguien pagó para borrarlas. David Morales nunca fue encontrado. Un pescador aseguró haber visto un coche hundirse en el río Lerma, pero las autoridades no hallaron restos. El caso quedó archivado como desaparición voluntaria. Hay quienes creen que huyó. Yo prefiero pensar que eligió desaparecer antes que seguir mintiendo. Javier Herrera siguió trabajando en casos de abuso financiero y fraude familiar. Cada vez que lo visitaba, bromeaba. Tu historia me hizo famoso, Olivia. Ahora todos quieren una enfermera que les salve la reputación. Sara se casó con un médico del hospital. A veces me llama para recordarme que la vida también puede ser buena, incluso después del caos. Y yo, Olivia Rivas, sigo aquí. Trabajo con niños. Ayudo a mujeres que pasaron por situaciones de abuso psicológico. Ya no busco justicia, busco paz. Cada vez que una paciente me dice que siente que no tiene salida, le respondo lo mismo. Siempre hay salida. A veces solo necesitas cerrar la puerta correcta. Una mañana, mientras preparaba café, encendí la radio sin pensar. El locutor decía, aparece en un pueblo de Nayarit un hombre sin documentos ni memoria. Responde al nombre de David.
Mi mano tembló un segundo, pero no apagué la radio. Sonreí. Había aprendido que algunas historias no necesitan un final, solo necesitan dejar de doler.